Muy buenas noches. Bueno, ya saben que Ellos si pudieron es un programa de reflexión, un programa que aborda temas de fondo y sobre todo que quiere ser su vacuna ante algunas cosas pues, que francamente no se ajustan al acomodo de lo que es el bienestar de la sociedad española. Desde luego, en ese bienestar tienen una parte muy importante los políticos. Y aquí estamos por levantar el velo de algunas de las mentiras que pueden llegar a ser por muy repetidas, aparentemente ciertas, pero que nunca lo han sido en la historia y que estamos nosotros aquí empeñados en que ustedes se sientan reconfortados ante la opinión de algunos que coincide seguro con la suya. El axioma de hoy de nuestro programa es: los políticos no crean empleo. No lo han creado nunca en la historia de España, en la reciente y en la antigua. Y no lo han creado nunca en la historia de Europa, y seguramente alguno discutirá algún punto de la historia, ¿verdad?, pero con circunstancias un poco anómalas. No lo han creado nunca en el mundo. Son los empresarios los que crean empleo, y los políticos, eso sí tienen una responsabilidad: no dejar que el marco de las relaciones laborales se estropee por decisiones ciegas, decisiones ideológicas, que a lo mejor con buena fe o a lo mejor sin ella pretenden hacer el bien y hacen el mal, y causan lo que llamamos daños colaterales sobre unas balanzas muy delicadas, que son las balanzas, en España, la del empleo. Si yo fuera o dijera ser de izquierdas y tuviera 3 millones de desempleados, obviamente no hubiera subido el salario mínimo interprofesional de esa manera, porque, queriendo hacer el bien, dejo a gente en el paro. Y ese debiera ser el primero de los axiomas de la política en España. Mientras tengamos 3 millones de parados, y sobre todo diciendo ser de izquierdas, como dice el juramento hipocrático, el que hacían los médicos antes, era obligatorio: primum non nocere. Es decir, lo primero, si quieres ser médico, no dañes al paciente. Pues eso en la economía y en la política. Nuestros invitados esta noche: don Juan Iranzo. Buenas noches, y encantado de estar en este programa de reflexión. Efectivamente, es una satisfacción para mí estar en un programa pausado, reflexivo, etcétera, e importante. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos el bienestar del conjunto de la sociedad y de los trabajadores, por supuesto. Claro que sí. Don Juan, ya lo saben, es catedrático de Economía Aplicada y persona muy conocida en el rango empresarial y en el rango de la asesoría a los empresarios, y que ha visto desgraciadamente, muchas decisiones políticas que han dañado al empleo y a la economía. Como usted muy bien decía, los políticos no pueden crear empleo, pero pueden destruirlo. Lo que tiene es que establecer el cuadro adecuado para que las empresas privadas se muevan favorablemente y puedan competir, pero sí que pueden estropear mucho a corto plazo. Ahora lo vemos. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de estudios del Sindicato Uso. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Usted casi nunca le veo en domingo y me alegro mucho de que cambie esa costumbre. Los sindicalistas también trabajamos los domingos. Eso es. Oiga, en una sociedad donde un político triunfa con axiomas como el dinero público no es de nadie, que no solo es una cosa, no es una cosa de Carmen Calvo, no, es una cosa que comparte buena parte de la sociedad española sin rango de ideologías. Bueno, lo que pasa es que el dinero público lo ponemos todos, y luego lo que pasa es que son algunos los que lo gastan, sin contar precisamente con lo que lo ponemos, ¿no? Es decir, me parece que esa es la clave del asunto. Es decir, al final hay unos políticos que tendrían que administrar bien los bienes públicos, que son los que ponemos los ciudadanos a su disposición, y en muchos casos no lo hacen pensando en el interés general, sino solamente en el bien particular, y muchas veces, lamentablemente, en el bien del partido y no del ciudadano. Don Antonio Camuñas, muy buenas noches, feliz domingo. Muy buenas noches. Bueno, don Antonio es abogado y expresidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, y seguramente tendrá que hacernos interesantes observaciones sobre cómo esto de la política y su efecto sobre el empleo y el bienestar de la sociedad, el welfare que dicen allí, pues es distinto en una sociedad anglosajona, en una sociedad hispana, donde parece que el que miente más gana más votos. Bueno, son enfoques muy diferentes desde el principio, además, de base, del enfoque del propio trabajo, de lo que implica la ética del trabajo, y eso pues ha derivado en dos modelos muy diferentes que lamentablemente en Estados Unidos está derivando poco a poco hacia un modelo socialdemócrata europeo. Y es lógico, porque a la gente, a medida que se acomoda, pues
pide más comodidad y reclama esforzarse menos. Y hay grandes bolsas ya, y se ha avanzado. La socialdemocracia y la sociedad del bienestar ha avanzado en Estados Unidos mucho más de lo que parece, en los años desde que yo la conozco, desde luego. Bueno, vamos a dos ejemplos concretos, los dejo sobre la mesa, ustedes usan o descartan el que les parezca más oportuno. De un lado, esas movilizaciones en el campo que ponen en cuestión o en debate abierto a la sociedad española si son justos los precios que se pagan ahí, si las soluciones que dan algunos políticos nos llevan a una espiral inflacionista peligrosísima. Por ejemplo, eso de los precios mínimos que defiende Unidas Podemos. Como entremos por ahí, sí que la hemos liado. ¿Cómo el político usa cortinas de humo y dice, no, la culpa es de las grandes superficies? Y luego descubrimos que las grandes superficies, por cada euro que venden, se llevan un margen como mucho de 2-3 céntimos. Es uno de los negocios más complicados que existe, claro, porque actúas con un margen mínimo y además con productos perecederos. Por tanto, puedes tener importantes pérdidas en caso de que no vendas estos productos en tiempo. Luego, por otro lado, hay que tener presente varias cosas. Una, que solo el 7% aproximadamente de las frutas y hortalizas que consumimos, que se producen en España, las consumimos los españoles. El resto se exportan. Hay que tener en cuenta que el 4,5% de todas las hortalizas que se consumen en todo el mundo proceden de Murcia. Por tanto, son exportadas en mercados abiertos con unos precios de competencia. Claro. Bueno, el ejemplo del campo, que algunos dicen que es los chalecos amarillos españoles, ya veremos, no creo que sea eso, pero el ejemplo del campo lo saco junto del efecto del aumento del salario mínimo interprofesional. Claro. ¿Y por qué lo hacemos así? ¿Por qué relacionamos una cosa tan dispar con la otra? Bueno, pues no es tan dispar. Ahí es donde se ha perdido empleo, en el mundo rural. Y luego son dos ejemplos de cómo el político, con sus decisiones, está alterando los equilibrios del mercado. Claro, es que el precio es internacional, que es lo que pretendía explicar, y por otro lado los gastos se elevan y son nacionales, y entonces pierde competitividad y pierde margen, de tal manera que evidentemente lo que hay que dejar es que produzcan libremente, y luego esa barbaridad de regular los precios. Y luego también hay que tener en cuenta que desde que se obtiene la cosecha hasta que un consumidor la compra en un supermercado, hay un coste muy importante de manipulación, de transporte, etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y no se pueden utilizar populismos ni en el campo ni en general en cualquier afirmación de política económica. Es decir, que a veces uno, queriendo hacer el bien, hace el mal, o está ciego ideológicamente. Bueno, yo creo que a veces no se hacen, yo creo que tampoco con mala intención, ¿no? Digo, objetivamente, ¿no? Yo, fijaros, hay un término que a mí me molesta mucho, ¿no? Esto de que los gobiernos se definan como progresistas. Oiga, todo el mundo es progresista, es decir, porque ¿qué político no quiere el progreso de su país? Por tanto, me da igual que sea de derecha, de izquierda, de centro o medio pensionista, ¿no? Porque simplemente parece una estupidez. Entonces, me parece que el tema de fondo es si las políticas que se hacen son eficientes o no, y si solucionan o no los problemas de la gente. Entonces, yo creo que aquí también entramos en mucha demagogia. Lo que está claro es que España, tanto sus empresas como los agricultores, son pequeños agricultores, son grandes, o sea, son muy pequeñas. Entonces, cualquier cambio, cualquier perturbación tiene un efecto a veces no predecible. Es decir, la subida del salario mínimo en este contexto ha sido una gota que ha desbordado un vaso que estaba a punto de rebosar, que tiene que ver precisamente en cómo, de alguna manera, los precios se han ido encareciendo y el productor inicial no está viendo, incluso está teniendo pérdidas. ¿Por qué? Porque al producto hay que tener en cuenta medidas sanitarias que hay que ponerles, medidas de cuidado de los embalajes, etcétera, medidas de, todo tipo. Es decir, ahora mismo, es que todo el manipulado de alimentos, la selección, el transporte, ponerlo en el centro todo eso va encareciendo, va añadiendo valor al producto hasta que llega al supermercado. Pero bueno, al supermercado o a la tienda del barrio, que no pasa nada. Es decir, tú puedes optar por comprar en la tienda de barrio o comprar en el supermercado. Y por tanto, decir, oiga, póngame esta o póngame la otra. Es decir, yo tradicionalmente me encanta ir al frutero y decirle esta, si no sé qué, y cómo han venido hoy. Bueno, me parece que eso se sigue haciendo, porque me parece que además es una forma de socializar la vida en común en los barrios y que no solamente hablemos de la España vaciada, sino que los propios barrios no se nos vacíen, ¿no? Porque resulta que nos vamos a comprar a las grandes superficies, que para mí son bastante incómodas. Pero bueno, cada uno que tenga el gusto que tenga. Entonces yo creo que los temas del salario mínimo, sobre todo en el sector agrícola, tiene que ver su efecto no tanto
en el valor en sí del salario, sino lo que lleva parejo de ese 30% que supone el incremento de la cotización a la seguridad social. Vamos a ver, la subida del salario mínimo en el fondo es un efecto balsámico para la caja de la seguridad social. O sea, por esta subida y las bases de cotización, el gobierno va a ingresar como 240 o 250 millones, que no van a arreglar, pero van a aliviar. ¿Cuánto le cuesta a un empresario la subida a 950? El empleo mínimo. Pues ponga un 30% más. Un 30% más. Estamos hablando de 1.300. 1.200, por ahí, en ese entorno. Don Antonio, bueno, antes de darte la palabra, permíteme negar una evidencia, eso de la buena fe. A veces sí y a veces no, porque cuando uno levanta una cortina de humo y dice, no, la culpa es del cha-cha-cha, pues entonces hace que la gente, algunos se lo vayan y se lo crean. Por ejemplo, Sánchez, que envuelto en una bufanda verde por aquello de que estamos hablando del campo, dice que la culpa de lo que ha pasado, la pérdida de empleo y tal y cual, eso es de los supermercados, de la grande superficie. Es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica, y tenemos, lógicamente, que introducir muchísima más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero, que ahora mismo, desgraciadamente, están viendo cómo los precios bajan, y eso es algo absolutamente inaceptable para este gobierno. Don Antonio, en las buenas películas de Willy Wilder, cuando se quería uno burlar del comunismo, decían, te vamos a hacer una autocrítica. Que viene hijo de ciertas ideologías, siempre te querrá hacer una autocrítica. ¿Le va a hacer una autocrítica a este hombre, a Juan Roig? No, vamos a ver, yo lo que pasa es que creo que los políticos, Pedro Sánchez entre ellos, tienen que decir lo que en cada momento más les conviene y piensan que más les favorece. Y es muy fácil tirar contra lo que supuestamente es un gigante de la distribución comercial, como pueda ser en este caso Mercadona, siendo a la vez pues una de las grandes empresas del país y uno de los ejemplos de éxito más notables, junto con Inditex, de las compañías que son realmente punteras y que pueden competir a nivel mundial, porque hay otras que también pueden competir a nivel mundial en España, pero no son tan o no han sido tan innovadoras. Es un recurso político para quitarse el muerto de encima. Y se entiende, se malentiende muy fácilmente. El grande es rico y poderoso y además te dicen los miles de millones de facturación que tiene al año y el ingreso se confunde con el beneficio. Y como decíais antes, pues saber que los márgenes de beneficio son infinitesimales, porque cada vez se compite con mayor ferocidad y cada vez es más difícil tener esa ventaja competitiva entre unos y otros sectores, pues claro, te deja con... Yo creo que lo que habría que decir es la verdad, que es que los agricultores españoles, igual que hay algunos que han sabido dar un paso adelante y aportar valor a eso, es decir, es evidente que recoger la aceituna no aporta, la propia labor en sí no es una labor que, de hecho, pueden hacerlo máquinas. Hay máquinas que se sitúan debajo de los olivos y varean y cogen por debajo. O sea, en ese sentido, ha habido agricultores que han dado un paso adelante y que están haciendo cosas verdaderamente interesantes. Y no tienen empresas ya tan pequeñas. El problema, a mi juicio, es los que se han quedado en el modelo clásico, porque hay toda una filosofía de vida en torno a la agricultura que es difícil romper. Es un estilo de vida, yo no lo critico, yo lo puedo comprender perfectamente, porque son generaciones y generaciones viviendo de una determinada manera. Entender que esa determinada manera está obsoleta es muy difícil, igual que nos será a nosotros en breve plazo entender que nosotros el valor que aportamos es muy escaso comparado con lo que puede aportar una máquina y la velocidad de respuesta de una máquina. Y en esos periodos de transformación la sociedad va a sufrir mucho. Estamos hablando de todo el tema de inteligencia artificial, la robótica y todo lo que viene. Pues en el campo eso es una realidad. Frente a agricultores que han sabido reinventarse, que están haciendo procesos novedosísimos y que han conseguido tener empresas punteras también en sus respectivos sectores,
nos encontramos con empresarios del campo, agricultores, que simplemente pues tienen el viejo método tradicional que hoy por hoy pues efectivamente no aporta gran cosa, ¿no? Bueno, vamos a una pausa de publicidad. A la vuelta vamos a ver si es que la poca experiencia laboral de algunos de nuestros más insignes miembros del Gobierno tiene que ver con que hayan destruido empleo con la aplicación del salario mínimo interprofesional y otras decisiones como echar abajo la reforma laboral que hizo en su día el Partido Popular, que ya les están diciendo, por ejemplo, el gobernador del Banco de España, eso no lo hagan, eso no lo hagan. Y tiene que decirlo el hombre en un periódico británico. Esto también es curioso y demuestra la falta de equilibrio que hay en nuestra sociedad. A veces es evidente que los políticos no crean empleo, pero a veces lo insoportable, lo que se hace muy insufrible, es esa especie de superioridad moral. Yo guío a la sociedad, le impongo mis principios, si causo daños eso ya se verá, y desde luego lo hago con la firme convicción de que yo no me equivoco, que te equivocas tú. Da igual que te lo diga el Banco de España, que te lo diga BBVA Research, que te lo diga Funcas, que te lo digan todos los que entienden y miden la economía. Da lo mismo. Ejemplo, la que fue ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Esta señora, cuando se inventó lo de aumentar el salario mínimo interprofesional en enero del año pasado, le parecían las críticas insufribles. Estos tíos que se han creído me van a cuestionar a mí de qué, cómo. Y se inventó lo de los profetas de la catástrofe, que es muy socorrido. Escúchenla. El año pasado bajamos un poquito el déficit, bajamos un poquito la deuda. La OCDE acaba de decir que si bien tenemos que seguir bajando el déficit y la deuda, por ejemplo, ha dicho algo, que es que el salario mínimo interprofesional y la subida de las pensiones ha sido bueno para la economía. El otro día el responsable de la Autoridad Fiscal Independiente, el señor Escrivá, de la AIREF, reconoció que no se han perdido puestos de trabajo por haber subido el salario mínimo interprofesional. No sé todos esos profetas del desastre qué van a decir ahora, cuando hasta la OCDE ha dicho que la subida del salario mínimo y de las pensiones es buena para la economía. Nosotros lo teníamos claro, pero bueno, a ver si piden perdón los que se han equivocado. A ver, Juan, que estás deseando. Me va a perdonar, yo no voy a pedir perdón porque esta señora evidentemente no sabe en muchas ocasiones lo que está diciendo, pero está haciendo referencia a lo que sería un paro keynesiano, es decir, por falta de demanda. Y el argumento es, tú subes el salario y por tanto aumenta la capacidad de compra, aumenta el consumo. No, señor, el mercado de trabajo en España tiene un paro claramente neoclásico, es decir, se debe a las rigideces y a la ineficiencia del mercado laboral. Por tanto, la subida al salario mínimo interprofesional ha tenido dos efectos muy negativos. El primero, ha generado paro, puesto que algunos sectores no podían aguantar ese incremento de los costes laborales, por también las cotizaciones, por supuesto, y por el efecto arrastre que genera sobre otros salarios. Y luego, por otro lado, por otra razón muy concreta, porque es una muralla, es absolutamente antisocial, porque es una muralla que impide el acceso a los poco cualificados. Un empresario estaría dispuesto a contratar a una persona poco cualificada por un salario menor. Si tiene una barrera de entrada, pues ya va a contratar a gente mucho más cualificada. Bueno, pues gradúalo. Haz como en Estados Unidos, que ha habido estados que no han podido subir el precio hora, que es allí la referencia, y otros que lo han hecho en exceso y a lo mejor lo tienen que regular, ¿no es así? Sí, bueno, de hecho Nueva York ha subido el salario mínimo en medio de una gran controversia. Inmediatamente ha habido despidos en todos los sectores clásicos de servicio doméstico, hostelería, etcétera, etcétera. Es decir, es que vamos a ver, o tú ajustas la oferta a la demanda y en Estados Unidos tienen el problema inverso al nuestro. Es decir, ellos no son capaces de cubrir las necesidades que tienen por exceso de cualificación requerida. Aquí nos pasa al revés. Los españoles estamos demasiado formados, extra cualificados para la demanda de trabajos que se exigen. Pero lo decía Juan perfectamente, es decir, la rigidez del mercado laboral español, que viene desde ese enfoque paternalista de la época de Franco, que no dejaba de ser un socialismo paternal que cuidaba del trabajador
a cambio de no tener huelgas, pues se ha prolongado en el tiempo. Y verdaderamente el problema que hay es la dificultad de hacer entender a un español algo tan sencillo como que cuando tienes un contrato indefinido, en Estados Unidos significa que no sabes cuándo va a terminar, porque la palabra indefinido lo dice en sí mismo. Es decir, puede ser en cualquier momento. En España, indefinido significa para siempre. ¿Cómo se ha producido esa transmutación? Que para mí es, como yo empecé a trabajar en Estados Unidos con 22 y pico, 23 años, al acabar la carrera. ¿Cuándo empezaba Kirk Douglas? Con Kirk Douglas, sí, estábamos... Bueno, yo de hecho conocía mucho a uno de los hijos de Kirk Douglas, a Eric Douglas, que el pobrecillo luego tuvo un final fatal, murió muchísimo antes que su padre. Pero no, quiero deciros que para mí un contrato indefinido significa que te podían echar en cualquier momento. Otra cosa que la gente no sabe en España, en Estados Unidos se cobra a la semana, todas las semanas. ¿Qué significa eso? Significa que tú empiezas el lunes y tu enfoque mental es: yo el viernes quiero seguir trabajando en esta empresa. Y no es esa cosa que nos pasa en España, que estamos a día 17, ya esperamos a fin de mes y tal, porque no nos cuadra, no está dando el perfil que nosotros hemos sacado una impresión distinta y tal, pero bueno, ya que aguantamos hasta fin de mes. No, ahí a la semana está fuera. ¿Qué significa eso? Que hay un puesto para alguien que cubra ese perfil. O sea, la gente lo tiene mal enfocado. Nadie despide por gusto. Un empresario nunca va a despedir a alguien que funciona, excepto en casos de necesidad extrema o de que la empresa vaya mal, la crisis, el salario mínimo, es decir, que haya circunstancias que te obliguen a ello. Al revés, todos los empresarios lo que quieren es crecer. Entonces, en Estados Unidos eso permite una movilidad, pero que también la agradece el trabajador, porque si tú no estás contento, tú en una semana estás fuera, tengo que demostrar 3 meses para ver si me acoplo y no. Es un enfoque mental distinto. Cobrar todas las semanas hace además, por cierto, mucho más fácil administrarse. La administración personal. Es decir, si cobráramos trimestralmente sería muchísimo más difícil. Y si cobráramos anualmente, yo creo que a finales de enero ya estábamos en bancarrota todo el mundo. José Luis, sí. Déjame pensar un poco en lo que estamos hablando de Estados Unidos. Allí ahora el salario hora son $10.80. Eso sabrás mejor que tú. Sí, y el español trasladado a términos homologables, es decir, hora, serían $6. Sería por debajo. Casi 11 con 6 después de la subida de los 950, que es el gran orgullo de un gobierno que se llama de izquierda. Pero bueno, vamos a ver, yo un par de cosas que... Sí, yo decía que voy a discrepar un poco con vosotros, ¿no? Es decir, tampoco... Normal, sí. Pero lo normal, lo justo. Pero vamos, fijaros por qué, ¿no? Es decir, lo del contrato indefinido. Yo digo, y vengo diciendo hace muchos años, que el INEM, y por tanto la lista de paro registrado está llena de gente que en su día tuvo un contrato indefinido. Es decir, es así. Es decir, la gran mayoría de la gente que está hoy en el paro, en su día ha tenido un contrato indefinido, porque además son los que pueden apuntarse y recibir una prestación. Porque al final el que tiene un contrato temporal de una semana, pues el que no le da la vida para más. O sea que ese lo es. Por tanto, el hecho de que un contrato sea indefinido no implica que vayas a permanecer de por vida en ese puesto de trabajo. Y esa es la pura y dura realidad en España. Otra cuestión es cuánto cuesta eso. Y hablemos si es poco o es mucho, o en qué condiciones, o cómo calificamos o no el despido, que sería todo un debate que habría que abordar y no sé si toca hoy. Pero yo sí voy a discrepar un poco en el hecho de que yo creo que el salario mínimo y su subida no destruye empleo de manera directa. Yo creo que frena, que aminora la contratación. O sea, que un empresario que va a contratar a alguien se lo piensa más porque tiene que pagar más. Y si le es realmente rentable. Les voy a poner un par de datos. Dejadme que os ponga un par de datos que digo porque a mí no me salen las cuentas. Si me comparo con Europa, que está un poquito más cercano, y países de nuestro entorno, España está como 400 euros por debajo de la media comunitaria de los países ricos. Quiero decir, Alemania está en torno a los 1.500, Francia 1.400, Reino Unido, aunque se acaba de marchar, en ese mismo
misma orden. Bélgica, Holanda, Irlanda, todo ese grupo está por encima de los 1.400 euros. Las tasas de paro de esos países son menos de la mitad de la nuestra. Es decir, por tanto, es decir, si yo pongo una tabla, salarios mínimos en Europa y tasa de paro, no me sale. Pero me voy a España y me voy ¿en qué región de España el coste laboral es más alto y se pagan los salarios más altos? País Vasco, Rioja, Madrid. Bueno, son de las 3, por ejemplo, comunidades autónomas cuya tasa de paro está por debajo del 10. ¿Dónde están los salarios más bajos? Un segundo, perdón. Sí, bueno, ahora podemos, simplemente yo pongo unos datos encima de la mesa, luego podemos interpretarlos, Juan. Es decir, es que, vamos a ver, Extremadura y Andalucía es la que tiene los costes laborales más bajos, los salarios más bajos, tasas de paro por encima del 20. Las dos únicas comunidades autónomas que tienen tasa de paro por encima del 20. Con lo cual, correlación directa, el que subida del salario mínimo implique destrucción de empleo, no. Otra cosa, insisto, que pueda frenar, aminorar, ralentizar. Pero con la misma legislación laboral, con el mismo salario mínimo, te digo, hay 6 regiones en España que tienen tasa de paro por debajo del 10 y solo 2 por encima del 20. Ya, pero hay un tema clave. ¿Qué es un coste laboral? Es el salario más las cotizaciones sociales dividido por productividad. Sí, claro. Y esa es la clave. La productividad en Estados Unidos... Digo la productividad en España? Bueno, claro, pero ese es el muy problema de superior. fondo. La productividad del País Vasco, que además es más actividad industrial, etcétera, es mucho más alta que en Extremadura, etcétera. Por tanto, pero tiene que ver con el tipo de trabajo laboral, que hay y tiene que ver con el mercado, pero hay que cómo estudiar se produce, la productividad, ¿no? pero Estamos hablando en el País Vasco un sector donde la industria funcione y un sector agrícola. Por tanto, por eso yo creo que no podemos hacernos trampa en el solitario. No, yo no me hago trampas. Por eso el político tiene que saber, conocer que actúa sobre un territorio plural, distinto, no homogéneo, donde no puede tomar decisiones al tuntún. Por ejemplo, yo te voy a poner otro ejemplo vivido la semana pasada. Productor de tomates en Almería. Dice, llevo 4 años investigando a ver cuáles son los tomates de alta calidad, que se llamen no sé qué, con un nombre exótico y un color raro, para seguir ganándome la vida, porque voy así. Cada vez me apretan más las grandes distribuidoras, las pequeñas y las medianas, cada vez tengo más altos los costes de almacenaje, de transporte, cada vez tal, cada vez cual. ¿Yo qué tengo? Dice, yo tengo mis clientes, soy un gran exportador de tomate. Y voy a pagar ahora a cada uno de los recolectores de mi tomate 1.300 euros. Voy a pagar por él a diferentes cobrantes esa cantidad, pudiendo hacer el mismo tomate en Marruecos, donde me cuesta 80 euros al mes un recogedor de tomate. Este que le tendrían que dar la medalla de Almería, porque es de los pocos que quedan aquí haciendo tomates, pues se tendrá que ir a Marruecos a producir esos mismos tomates. Pero eso lo tiene que saber la señora ministra. Pero vamos a ver, estaréis conmigo que realmente en los costes al final que tiene un productor no solamente incide el salario, es decir, que es una parte importante, o el coste laboral. Depende del sector. Digo, depende del sector. Pero fijaros, hay que el coste energético. Si quieres, que es otro tema importante de la empleada del hogar. La empleada del hogar, que el que la mantiene haciendo un gran esfuerzo, Javier, y ahora le dicen 1.300 al mes. No actuemos solo sobre el factor salario, porque hay más. El factor energético, nosotros es determinante. Nosotros desde la USO llevamos años diciendo que, por ejemplo, hay que regular un trato para las empresas electrointensivas, porque si no se nos van. Y si se nos va la industria de este país, donde buena parte de sus costes de producción tiene que ver con el coste energético, esto se nos va. Me alegro mucho que saques ese asunto de los costes, porque estoy de acuerdo. En la producción agrícola, industrial, etcétera, no solo son actividades intensivas en mano de obra, sino que hay otros costes. ¿Y cuál es uno de que explica por qué un sector tan competitivo como el hortofrutícola se tiene que ir a Marruecos o otros lugares? El coste del agua. Porque haber acabado con, o haber eliminado el trasvase del Ebro, lo que ha significado es que en Murcia en este momento están pagando 2 euros por metro cúbico. Eso no hay quien lo financie. Son unos costes espectaculares. ¿Y eso qué fue? Una decisión política absolutamente irracional. Porque sí. De tal manera que claro que hay que analizar todos los costes, aparte de la productividad. Completamente de acuerdo, no solo los salarios. Y luego, por otro lado, lo que hay que tener en cuenta es qué estás vendiendo. Y el know-how lo que te hace es que busques otras oportunidades. Porque tú lo que tienes es el producto, ese tomate. Pero es que ¿dónde empezaron durante mucho tiempo a cultivarse las fresas de Aranjuez? En Huelva. Y los espárragos de Navarra, en Huelva. ¿Por qué? Porque había... Sino en Perú. Claro, y luego ya en Perú y en Marruecos. De tal manera que lo que buscas es un producto de calidad y de excelencia que vas a vender en todo el mundo. Es que
melonero murciano es el mayor productor del mundo, 180 millones de gran calidad, etiqueta negra. ¿Por qué? Porque tú tienes que diferenciar el producto, pero ¿dónde tienes que cultivarlo? Ya, en todos los lugares del mundo. En la agricultura está empezando a ocurrir lo que ha sucedido tradicionalmente en la industria. Y Zara es un ejemplo que tú buscas en los lugares donde producen más barato. Evidentemente, porque es la única forma. Por tanto, yo sí que creo que hay que llevar a cabo una reconversión en general de muchos sectores y la industria en España, pero la agricultura también está enormemente atomizado. Por eso yo creo que se tienen cada vez que unir más, desarrollar productos y tratar de aumentar el valor añadido, es decir, comercializar. Estudios que hemos hecho en el sector agrario, nosotros lo que recomendamos también es que comercialicen, que ellos mismos pongan en los propios expositores o lineales de los supermercados su producto. Y eso ya hay ejemplos en Almería, que salen los camiones preparados ya, los lineales que van a Alemania. ¿Cuál es la clave? Llevarlo en una noche. Pero fíjate que otro tema que está ahí muy claro, y en España, que es un gran handicap que tenemos, es todo lo que tiene que ver con la logística del transporte, es decir, precisamente cómo ese producto lo ponemos desde el centro de producción, en la distribución, y lo ponemos en manos de la final del usuario. Ese es el gran reto. Entonces, no es de recibo que en España sigamos dependiendo a veces de ese transporte por carretera porque no tenemos otros mecanismos, ¿no? Es decir, me parece que hay que poner encima de la mesa otro tipo de sistema, ¿no? El ferrocarril, que es el más racional. Que es el más racional y por tanto hagamos alta velocidad de mercancías. Antes de abordar un segundo asunto que va a volver a ser un ejemplo de la ceguera ideológica contra la eficiencia aprobada, que es la reforma, la contrarreforma laboral, el echar abajo la reforma laboral del Partido Popular, que bien o mal, es decir, sí, mal, vamos a admitir que mal, pero dio 500.000 empleos y bienvenida fue. Y seguramente derogarla tal como le gustaría al gobierno que tenemos actualmente producirá de nuevo daños a esa delgada palanca de equilibrio del mercado de trabajo en España. Antes que eso, vamos a irnos a la calle, donde hemos salido a preguntar si ustedes de verdad se creen que los políticos crean empleo. Hombre, yo creo que la política está para eso, ¿no? No, los políticos tienen que facilitar para que las empresas y los empresarios creen empleo, o el autónomo que quiera ponerse, por supuesto. Chico, yo no sé, pero los políticos que tenemos en este momento son una auténtica porquería. No me gusta ninguno. Los políticos y las empresas, ¿no? O sea, al final es responsabilidad compartida, supongo. Los políticos tendrán que hacer medidas necesarias para que las empresas puedan crear empleo. Deberían ser los responsables de dar las herramientas de crear empleo. Por supuesto. Sí. Hombre, queremos, no deben. Ah, claro, los políticos porque son los que único pueden, los que trabajan. El empleo deben de crearlo los empresarios, los innovadores, los emprendedores. Los políticos lo que tendrían que dejar es su sitio para poder crear empleo los demás. Los políticos deben crear las condiciones para que los empresarios puedan crear empleo. Hombre, tendrían que aprender primero a trabajar para eso, ¿no? Horrible, horrible, es que no hacen nada. Y la gente es que ni vosotros los jóvenes podéis tener opción a vivienda, ni os podéis independizar, ni tenéis trabajos, es la desesperación. Esto es fatal. Yo no entiendo las medidas que se pueden hacer, pero desde luego algo importante para que se empiece a crear de verdad empleo. Hombre, a ver, medidas hay 50.000. Lo que yo creo que realmente la clase política actual deja bastante que desear. Hombre, lo primero es que los empresarios crean empleo, se juegan sus cuartos o sus dineros y son los que arriesgan. Los políticos en general no tienen responsabilidad civil por nada, ni penal, con lo cual toman decisiones al albedrío y les da igual que salga bien o salga mal. Pues facilitar primero, facilitar a los autónomos que puedan pagar menos y que puedan tener muchas más facilidades para sus empresas, facilitar al empresario, que es el que crea empleo. Lo primero, no dar empleos de mierda ni en condiciones, sino un empleo seguro, un empleo con ciertas calidades. Con ayuda, con estímulos a las empresas, no poniéndole zancadillas, ¿no? Y subiéndole los impuestos. Deberían de motivar más el incentivo a nivel empresa para que sean los empresarios los que puedan crear empleo. Pues haciendo acuerdos con las organizaciones, con empresas, con todo el sector laboral. Menos impuestos de seguridad social, a los autónomos sobre todo. Las leyes que permitan que las empresas creen empleo, no que pongan trabas y obstáculos. Facilitando, o sea, dando unas condiciones a los empresarios que les permitan que su negocio crezca y por lo tanto puedan contratar. Ayudar a empresas internacionales que inviertan en el país y que pues, finalmente creen más empleo. Gestores, necesitamos gestores, buenos gestores. No tanto político. La última subida del salario mínimo, en el caso de los
trabajadores, por ejemplo, agrarios, se ha visto el desastre que ha originado, ¿no? Que están trabajando por debajo de costes. Creo que con subvenciones no sería el resultado, porque al final se está subvencionando demasiado y la verdad que no creo que sea esto correcta. La situación puede mejorar mucho. La cosa es si les interesa que mejore o no. Aunque hay ciertas dudas entre la ciudadanía sobre si los políticos son los que deberían crear o no el empleo, hay una cosa que está clara. Los políticos son los únicos que tienen que permitir que los empresarios puedan crear empleo. Es muy interesante porque apuntaban o intuían que la flexibilidad iba a ser buena. Apuntaban o intuían que la ideología mejor se la guarden en casa. Pero claro, es que si haces, don Antonio, se hace uno la lista, ¿cuántos salarios ha pagado el actual gobierno? Todos sus miembros. ¿Cuántos salarios han pagado? ¿Cuánta seguridad social por cuenta de trabajadores han ingresado? Cero. Incluso si haces la lista como trabajadores, ¿cuál es su experiencia? ¿Cuánto han contribuido a su pensión? Bueno, pues alguno es verdad que era profesor en alguna universidad, en fin, bueno, y alguno era funcionario, pero en el mercado laboral privado, pues, cero experiencia. Sí, una vez creo que hay una ministra que fue cajera en un súper, por cierto, pero eso no significa nada. Ahí se aprende mucho si uno quiere. Sí, de hecho, yo creo que estaba pensando, es que a raíz de lo que decía José Luis, que efectivamente el problema es que nos medimos con países de nuestro entorno, que es un entorno que vive muy por encima de sus posibilidades, con unas prestaciones sociales que no podemos pagar, evidentemente, excepto por vía de la deuda. Pero es que voy más allá, es que incluso Estados Unidos, si queremos verlo desde ese punto de vista, es decir, la OCDE, países de la OCDE, están sufriendo muchísimo la competencia de lo que implica una mano de obra disciplinada, sacrificada y dispuesta a dejarse las pestañas trabajando. Digo esto porque en Florida me cogió era un Uber y me cogió un conductor cubano y me dijo que ya llevaba, me parece que llevaba 3 o 4 meses era en Miami, y ya tenía coche, ya le habían dado el crédito para comprarse el coche de Uber, ya se había organizado la vida, pero en el espacio de 3 o 4 meses. Y entonces, no sé cómo salió el tema, y digo, bueno, a España va mucha gente también. Dice, sí, pero a España van los que no quieren trabajar. A los que queremos trabajar venimos a Estados Unidos, porque saben que prosperan y tal. Los que vienen a vivir subvencionados, esos vienen al paraíso europeo, al balneario europeo. Que, por cierto, os diré que entre la gente joven en Estados Unidos también empieza a haber una especie de espejismo sobre el oasis europeo, diciendo, oye, es que la universidad, frente a sacarme un crédito, pedir un crédito y pagarla durante 20 años mientras trabajo, irme a una universidad europea, alemana, me acuerdo que me lo decía un chico, decía, no, voy a ir a Alemania, la universidad es baratísima, hay una cantidad de ayudas y de todo tipo y tal, con lo cual dices, vale, está bien, pero eso no es competir. Podemos ponernos los ejes y las coordenadas que queramos, porque efectivamente nos hemos aburguesado de una manera que da miedo. Yo pensé que en la crisis del 2008, que fue tan terrorífica, la gente iba a tomar nota de verdad y decir, oye, vamos a dar valor a lo que tiene valor, vamos a trabajar con las apreturas y las estrecheces que todos tenemos que pasar en un momento dado para salir adelante, y te encuentras con que hay mucha gente que no ha aceptado, bueno, por supuesto que hay mucha gente que ha sufrido eso, y en España ha tenido una malla de seguridad que no ha sido el Estado, precisamente, sino que ha sido la familia. Han sido las familias quienes han recogido a todos esos paraos, a todos esos casos tremendos en que hemos vivido cerquísima a todos nosotros.
Bueno, yo creo que está bien hablar de todo esto, pero sinceramente estamos fuera de la realidad. Sí, que es que nos van a dar una pasada en pelo, ¿no? Pero son realidades distintas. Quiero decirte que Estados Unidos tiene su idiosincrasia, Europa es otra cosa distinta, igual que el sudeste asiático, Asia, la India son distintos. Pero competimos en los mismos mercados. Sí, pero no podemos competir a cualquier precio, esa es mi opinión, por lo menos. Quiero decir, yo creo que en Europa tenemos algo que yo creo que es bueno y lo valoro en positivo, que es el modelo social europeo, y a partir de eso cuesta, y cuesta mantenerlo. Eso no lo tienen los americanos. Hasta el punto de que ya no es inmantenible. Bueno, seguramente. Cuando es inmantenible, ¿qué hacemos? Pero fíjate, es decir, que hay precisamente buena parte de los americanos también, con todo lo que dicen, se van a producir a China. Es decir, el famoso tema del coronavirus ya no es solamente el hecho de la enfermedad, es que si las fábricas nos están fabricando buena parte de los aparatos tecnológicos que todos utilizamos de grandes empresas multinacionales norteamericanas que están produciendo en China, se para la producción. Por tanto, por un elemento ajeno a ti, tienes un problema. Claro, es decir, que al final el mundo está globalizado y las cosas son bastante más complejas. Pero a mí me parece que, vamos a ver, yo no quiero trabajar y que los trabajadores españoles trabajen y tengan las condiciones laborales que tiene un trabajador chino. Es que no lo quiero. Precisamente que no es así. Pero fijaros, una cuestión de fondo. Me parece es que precisamente la socialdemocracia, es decir, de alguna manera sale en Europa para contrarrestar la revolución comunista, en buena parte. Y esa implantación del modelo del estado de bienestar, lo que viene a decir los señores, se pueden conseguir mejoras, se pueden conseguir mejores condiciones de vida sin hacer un proceso revolucionario. Y ese es el tema de fondo. Por eso no hay precedente en Europa de que gobiernen juntos un partido comunista con un partido socialista. No hay precedente. Bueno, son como el agua y el aceite. No llegaron y salieron rebotados. Bueno, pero en Portugal, pero con un estatus de limitación. Muy razonable. Ya me gustaría Portugal. Lo que me pregunto es lo de Mitterrand. ¿Mitterrand no tenía ministros comunistas? No llegó. Yo lo que querría ya me gustaría tener un primer ministro. Que claro que tenemos futuro los españoles y los europeos en general en un mundo global, porque no olvidemos que la globalización lo que te abre es grandes oportunidades. Entonces, ¿tú qué tienes que competir? ¿En precio o en calidad? Diferenciación de productos, en calidad. De hecho, aquí no puedes producir lo más barato porque hay mano de obra ni siquiera ya en China, en Vietnam y en otros países, porque China ya empieza a encarecerse, por lo que tú decías, porque está mejorando la calidad de vida. De tal manera que lo que hay es que buscar tu ventaja competitiva. Y eso es lo que no tenemos muy claro en algunas ocasiones. Y precisamente una rigidez del mercado de trabajo lo que te impide es adaptarte a las nuevas necesidades. Por eso, si hay una derogación de la reforma laboral, que yo llamo retroactividad, ¿qué es lo que significaría? No se asusten los televidentes, que la ley de Okun volvería a incrementarse. ¿Qué significa eso? El crecimiento necesario para generar empleo antes de la reforma laboral era del 2,3% o un poquito más. El PIB tenía que crecer cuando menos un 2,3%. A raíz de la reforma laboral estaba en el 0,2, 0,3%. Ahora, si volvemos al pasado, pues evidentemente vamos a tener problemas de generar empleo. Y luego las empresas lo que hacen es diversificar para garantizar la viabilidad de las empresas. Y en este sentido, sí que es cierto que empresas norteamericanas han salido a China, tecnológicas, pero sin embargo las intensivas en energía están volviendo a Estados Unidos, porque Estados Unidos, ¿qué ha hecho? Producir energía muy barata a través del fracking. Qué interesantes opiniones las de la calle. Ahora, qué poca memoria tenemos en conjunto, ¿eh? No he oído a nadie decir, los políticos mienten cuando hacen ofertas. Por ejemplo, me acuerdo de la de Felipe González hace ya algunos años, ¿verdad? 800.000 puestos de trabajo. 800.000 puestos de trabajo. Y luego nadie le reclamó y siguió ganando el Partido Socialista las elecciones sin mayor problema. Aquí mismo salimos de una crisis, antes lo recordaba don Antonio. Salimos hace 4 días de una crisis. La gente vio el enorme esfuerzo que tuvimos que hacer. Razón por la cual sería lógico que ahora dijeran, ¿cómo que viene un gobierno a gastar sin final? No, eso nos llevará por el mal camino una vez más. ¿Cómo que más deuda y más déficit? Oh, quieto, parado. No. Nos hemos olvidado completamente y queremos aumentos del salario mínimo interprofesional y que echen abajo la reforma laboral del Partido Popular de hace algunos años ya. Vamos a publicidad y a la vuelta continuamos con eso. Ceguera ideológica. El siguiente episodio de la entrega de errores de este gobierno va a ser probablemente la reforma laboral, derogar la reforma laboral. Así se explicaba Pedro Sánchez. Con lo cual, por supuesto, Chimo, en cuanto entremos en el gobierno vamos a derogar la reforma laboral. Mirad.
Es una cuestión de justicia. Es una cuestión de justicia. Es una cuestión de justicia. Es una cuestión de justicia, pero si causa más daño que bien, mejor será olvidarse, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen, ¿no? Porque desde derogar la reforma laboral a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, vamos a ver cuáles o cuáles no son, ¿no? Y luego yo sí quiero aprovechar para recordar la falta de memoria de algunos, ¿no? Y en esto me refiero a mis compañeros primos de Zumosol, UGT y Comisiones. Que recordar que decían que había que acabar y derogar las reformas laborales, se hablaban en plural, porque tanto la reforma que hizo el Partido Socialista como la que hizo el Partido Popular fueron objeto ambas de 2 huelgas generales, una cada una, ¿no? Por tanto, hombre, parece que ahora se es selectivo respecto a qué es lo que hay que derogar o qué es lo que no hay que derogar, ¿no? Parece que la memoria, y sobre todo los socios del Gobierno, de Unidas Podemos, también reclamaban la derogación de ambas reformas laborales. Dicho esto, yo creo que el problema de fondo no es tanto la legislación laboral, que lo es, puede ayudar o hacer un roto en un momento determinado, sino crear otro tipo de factores que ayuden realmente a que mejore la inversión en nuestro país, mejore la confianza y a partir de eso se genere riqueza para generar empleo. Si no, la cosa no funciona. Digo, ese es el tema de fondo. Y ya sabes que pero no déjame que diga dos cosas respecto al tema de la flexibilidad o no que tanto se dice. Todo es un tema, ¿cómo lo medimos? Vamos a ver, yo os digo algunos datos que me parece que con la situación actual se es súper flexible. Por ejemplo, el 30% de los contratos temporales que se hacen duran menos de 7 días. La duración media en un año de la contratación temporal en España son 49 días. Oiga, es que la gran mayoría, por ejemplo, de las mujeres que están contratadas, 46% de las que están trabajando, lo hace a tiempo parcial. No sé si deseable o no, pero me parece que tanto porcentaje no. Yo creo que hay aspectos de la reforma laboral que hay que modificar, seguramente en línea contraria, a cosas bastante más sencillas. Nosotros lo que venimos a decir es, oiga, volvamos a simplificar las modalidades de contratación, que sea más sencillo contratar. Volvamos al principio de causalidad y, por tanto, la contratación temporal existirá en tanto que hay causas temporales que la justifiquen. Y luego el tema de la ultraactividad son uno de los convenios. Claro, o sea, que no nos cuenten milongas. Convenios de empresa en este país ha habido siempre, siempre, siempre. Y sobre todo el problema es que son la gran empresa. ¿Cuál es el problema que no se dice y se esconde? Es que el 95% de las empresas de este país tienen menos de 10 trabajadores, por tanto no tienen representación sindical y se rigen por convenios sectoriales. Ese es el problema. O la bondad, y eso es lo que hay que poner encima de la mesa y hay que poner en valor. Yo creo que lo primero que hay que tener presente es que del buen fin de la empresa se benefician todos, los trabajadores y los empresarios. Por tanto, hay que acabar con ese concepto de lucha de clases. ¿Y por qué me refiero a esa lucha de clases? Porque precisamente son los sindicatos a los que tú te has referido los que han impulsado esa contrarreforma que tendrá mayor o menor profundidad, pero que lo que va a generar es mucho menos empleo, sin duda. Hay 2 aspectos muy concretos a los que tú te has referido. El primero, la ultraactividad de los convenios. Hombre, yo creo que eso es muy grave, que volvamos a reproducir la ultraactividad. ¿Qué quería decir? Que si no había un acuerdo un acuerdo en general, se mantenía el convenio anterior, por lo que era imposible adaptarlo a nuevas realidades. Efectivamente. Lo que pasa es que yo siempre digo interesados, tanto empresarios como pero el de Melilla, la hostelería de Melilla, que como tenía unas subidas salariales históricas del 8% cuando no había allí nadie, pues claro, siempre siguió el mismo. Resultado, no se contrataba un solo camarero y eran muy mayores los que estaban. Por tanto, para generar empleo hay que adaptarse en un mundo, además, absolutamente cambiante a las nuevas necesidades del mundo y de la empresa. Y en segundo lugar, hay pequeñas empresas en España, por supuesto la mayoría, pero ya a cierto nivel de medianas empresas la negociación colectiva debe ser a nivel de la empresa, porque es la que responde de una realidad concreta, no el sector. Criterio de proximidad. Hombre, de proximidad. Y luego, por otro lado, es que hay que tener en cuenta que en un mundo como el actual, lo que hay es que subir los salarios en función de la productividad. Yo claro que me gusta que suban los salarios, pero en función de la productividad. Y unas empresas tienen mejoras de productividad mucho más altas que otras, o porque diferencian el producto, porque utilizan mucha más tecnología, etcétera. Estoy completamente de acuerdo. Y termino que hay que introducir cada vez más la digitalización, porque con costes bajos la productividad aumenta significativamente. Por tanto, todas las empresas tienen que ir pensando cada vez más en la digitalización, no solo para vender productos, sino también para producir. Bueno, y entrando en eso, decíamos antes la disfunción entre la oferta y la demanda de trabajo que hay en España. También hay una disfunción entre la educación y el tipo de trabajo que el país reclama. Es decir,
habría que hacer una oferta educativa muy distinta. Pero yo me ciño a los números. El 17%, España tiene un paro del 17% de mujeres en este momento y subiendo. Y Estados Unidos está en un 3,6% de paro de mujeres y bajando. Ya sabéis que en Estados Unidos llegar al 10 les ha causado al 10% de paro es una tragedia. Vamos, hubiera saltado todas las alarmas. Realmente no han bordeado eso en algún momento. Yo no sé si en la propia crisis en un momento dado y tal, pero vamos, el paro está en torno al 5 y desde luego ahora mismo está en el 3,5. El más bajo de la historia. El más bajo es del año 69. 69. No, quédate con 69, porque es para un número que me acuerdo. Es bonito, ¿eh? Sí. Pues sí, es el 69, que es el dato histórico más bajo. Lo cual significa que hay unos modelos que crean empleo. Y vuelves a lo mismo, no es el gobierno lo que hace la administración, en el caso americano a nivel federal, estatal y local, porque luego los estados compiten entre ellos en términos fiscales. Muchísima gente se va a New Jersey, se va a Long Island, es decir, al lado de Nueva York, pero es que los impuestos valen, la gente va a comprar tabaco. Casi como pasaba en Gibraltar en su momento, va a comprar tabaco a Brooklyn. Y los portugueses vienen a echar gasolina a España. Ahora somos los españoles los que vamos a hacernos residentes fiscales a Portugal. Sí, pero tiene un primer ministro socialista, pero ha dicho, tengo que salir de estas y me lo van a hacer los ricos de España, que van a venir aquí a hacerse ciudadanos fiscales. Los ricos y los jubilados. Bueno, pero hay gente que muy bien, que fantástico. Pero qué dignidad a los portugueses. Yo rompo una lanza por los portugueses porque han sufrido. Primero, una cosa que nosotros no hemos sufrido, que es de una dureza que no somos. No. Que va, el rescate. El rescate supuso un palo muy considerable. Tener a los hombres de negro todo el día encima de la chepa es terrorífico. Completamente. Ni incomparable a lo que ha sido el supuesto rescate español a las cajas de ahorro. Incomparable la transición del 75 con la revolución comunista que hubo allí, también incomparable. Y a pesar de eso, ahí están compitiendo y reinventándose para salir del problema. Son gente muy sufrida, los portugueses. Francamente, son atrevidos y a veces, pues... muy trabajadores. La fortuna ayuda al atrevido, que es una frase latina muy... Yo quería volver al tema de la educación. Me parece que es un tema realmente importante, ¿no? Es decir, porque más allá del tema de la productividad que podemos entrar o no. Pero ¿Está vinculado con la educación? Sí, pero fíjate, hay un tema de fondo. En este país seguimos manteniendo en algunos convenios, en muchos convenios colectivos, una categoría profesional que ahí me pone de los nervios, que es personal no cualificado. Oiga, ¿cómo es posible que haya gente no cualificada en España trabajando? Entonces, tengamos un empeño grande por cualificar a la gente en competencias profesionales, no solamente en titulitis, sino competencias y cualificaciones. Y eso es lo que hay que hacer, es un plan de choque para sacar a mucho que está ahora mismo en el desempleo que necesita este tema. Conclusiones, sí a la flexibilidad, no a que los políticos se erijan en los grandes conductores de las decisiones de nuestro bienestar, que son las decisiones económicas y de empleo y de futuro para nosotros y para nuestros hijos, y sobre todo, eso de repensar la educación tampoco es ninguna tontería, y sobre todo, no voten ustedes a los que les engañan, no lo hagan, porque así desfaceremos este entuerto global en el que llevamos tantos años. Es pesado como el sol, el entuerto. Venga, muchas gracias por su atención y su interés, y hasta otra ocasión.